A ver, ¿cómo es que tomamos decisiones, sobre todo cuando no tenemos toda la información a la mano? Bueno, resulta que nuestro cerebro es bastante astuto. Usa una especie de atajos mentales, casi secretos, para ayudarnos a navegar el día a día. Hoy vamos a echarle un vistazo a esos atajos. Todo esto basándonos en un artículo que de verdad fue revolucionario, de 1974, que cambió por completo cómo entendemos el pensamiento humano. Ok, para entrar en materia, ¿qué les parece si ponemos a prueba la intuición? Vamos con un pequeño acertijo. Es algo súper simple, pero ojo, que revela algo muy profundo sobre cómo funciona nuestra mente. Aquí va. Tenemos la descripción de una persona, un tal Steve. Escuchen bien. Steve es muy tímido y retraído, siempre servicial, pero con poco interés en la gente o en el mundo real. Un alma mansa y ordenada, tiene necesidad de orden y estructura y una pasión por el detalle. Listo. Ahora la pregunta, que es bien simple. Con solo esa descripción en mente, ¿qué es más probable? ¿Que Steve sea bibliotecario o que sea agricultor? A ver, piénsenlo un segundo. Y aquí viene la sorpresa. Es muchísimo más probable que Steve sea un agricultor. ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, por algo que se llama la tasa base. Piénsenlo así. En la población general hay muchísimos, pero muchísimos más agricultores que bibliotecarios. Así que la intuición nos jugó una mala pasada. Este pequeño acertijo, fíjense, nos lleva justo al corazón del tema de hoy. Esos atajos mentales, o como se les llama en psicología, las heurísticas. Entonces, la gran pregunta es esta. ¿Por qué nuestro cerebro comete este tipo de error? O sea, ¿por qué la descripción nos jala con tanta fuerza hacia una respuesta, ignorando por completo la estadística, los números puros y duros? Bueno, la respuesta nos la dieron dos genios, los psicólogos Amos Tversky y Daniel Kahneman, en ese famoso artículo de 1974. Ellos fueron, literalmente, los pioneros en identificar estos patrones de pensamiento. Y ellas definieron lo que es una heurística. Pensemos en ello como una regla práctica, un atajo mental que usamos para simplificar cosas complicadas, como por ejemplo calcular probabilidades. Básicamente es una herramienta que tiene el cerebro para ser más rápido y eficiente. Y aquí hay una cita de ellos que lo resume todo perfectamente. En general, estas heurísticas son bastante útiles, pero a veces conducen a errores graves y sistemáticos. Y esa es la clave, ¿eh? No son errores al azar, son sistemáticos, predecibles. Ok, Tversky y Kahneman describieron varias de estas heurísticas. Hoy nos vamos a enfocar en tres de las más importantes, para que veamos cómo moldean nuestra manera de ver el mundo. La primera se llama la heurística de representatividad. Y esto es exactamente lo que nos pasó con el acertijo de Steve. Lo que hace nuestro cerebro es juzgar la probabilidad de algo basándose en qué tanto se parece a nuestro estereotipo. La descripción de Steve representa la imagen mental que tenemos de un bibliotecario, y por eso, ¡pum!, ignoramos los números reales. Para demostrarlo, hicieron un experimento genial. Imaginen esto. 2 grupos de 100 profesionales. En el primer grupo hay 70 ingenieros y 30 abogados. Y en el segundo grupo, al revés. 30 ingenieros y 70 abogados. ¿Ok? Hasta ahí todo claro. Bueno, a la gente de ambos grupos se le dio la misma descripción de personalidad, una descripción que podía encajar con cualquiera. ¿Y el resultado? ¡Increíble! Los juicios sobre si la persona era ingeniero o abogado fueron casi idénticos en los dos grupos. O sea, una vez más, la gente se aferró al estereotipo de la descripción e ignoró por completo los datos que les acababan de dar. ¡Impresionante! Vamos con la segunda, la heurística de disponibilidad. El principio aquí es súper simple. Si podemos pensar en algo con facilidad, asumimos que es más común. Así de fácil. La facilidad con la que un ejemplo nos viene a la mente se convierte en nuestra medida de qué tan frecuente es algo. A ver, otro acertijo rápido para entenderlo. Pensemos en el idioma inglés. ¿Qué es más probable? ¿Que una palabra cualquiera empiece con la letra R o que la R sea la tercera letra de esa palabra? Casi todo el mundo dice que es más común que empiecen con R. ¿Y por qué? Pues porque a nuestro cerebro le resulta mucho, pero mucho más fácil buscar en su disco duro palabras por su primera letra que por la tercera. Pero la realidad es otra. La R aparece muchísimo más en la tercera posición. Y esto nos lleva a la tercera y última heurística clave de hoy, la de ajuste y anclaje. La idea es que tendemos a aferrarnos, a depender demasiado de la primera información que nos dan. Esa primera pieza de información se convierte en un ancla y a partir de ahí hacemos pequeños ajustes, pero casi nunca nos alejamos lo suficiente. Miren este experimento, es buenísimo.
A dos grupos se les pidió estimar, así, en 5 segundos, el resultado de una multiplicación. El primer grupo vio esto, 8 por 7 por 6, y así hacia abajo. El segundo grupo vio lo mismo, pero al revés, 1 por 2 por 3, y así para arriba. Es exactamente el mismo cálculo, solo que en orden inverso. El grupo que empezó con el número grande, el 8, dio una estimación promedio de 2.250. Su cerebro se ancló en ese número alto y ajustó a partir de ahí. Ahora, el grupo que empezó con el 1, su estimación promedio fue de solo 512. La diferencia es gigantesca. Su ancla fue un número bajito y su cálculo final pues se quedó muy cerca de ese punto de partida. Y aquí lo más loco, la respuesta correcta es 40.320. Esto nos enseña de una manera brutal lo lejos que nos pueden llevar estas anclas. Los dos grupos estaban súper equivocados, pero cada uno a su manera y de forma predecible. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? La idea principal es que estas heurísticas no son errores de fábrica del cerebro. No, son herramientas muy útiles, pero que vienen con ciertos defectos que podemos predecir. Piénsenlo, estos atajos son fundamentales para pensar rápido, para tomar las miles de decisiones que tomamos cada día sin quedarnos paralizados. Pero claro, esa eficiencia tiene un precio, y el precio es que crean estos errores sistemáticos, estos patrones predecibles en nuestro juicio, y a esos errores hoy los conocemos como sesgos cognitivos. Y esto nos deja con una pregunta final, una para quedarse pensando. Si nuestra mente usa estos atajos en acertijos tan simples, ¿en qué otras áreas de la vida nos estarán desviando del camino? ¿Qué tal en nuestras finanzas? ¿O en decisiones importantes sobre la salud? ¿O en cómo juzgamos a los demás? Estos atajos son casi invisibles, sí, pero sus consecuencias, esas están por todos lados.